Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición, ¿no? El poder celebrar esta ordenanza que el Señor nos dejó, la Santa Cena. Y es un privilegio, hermanos. Así es que damos gracias a Dios por este bonito tiempo que el Señor nos da. Y ahora pues es tiempo de escuchar la palabra de Dios y pedirle que abra nuestro corazón para que podamos recibirla. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Así es, ¿verdad? Así es que vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que en esta mañana haga cambios en nuestra vida y que nosotros también los hagamos, ¿no? Porque el Señor quiere hacer cambios, pero a veces nosotros no. Y si nosotros no queremos, pues entonces de nada sirve. Así que vamos a tener un corazón dispuesto. Les voy a pedir que abran su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 43 hasta el 51, hermanos. San Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51. El tema que quiero compartir con ustedes lleva por título Un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios. Y cuando decimos hijo es en general, hermanos. Se entiende, ¿no? Todos. Bien, ¿ya estamos ahí, hermanos? Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 43 hasta el 51. Y vamos a hacerlo a una sola voz, todos unidos, estos versículos. ¿Listos? Comenzamos con el 43. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gracias, hermanos. Esta es una historia, seguramente ya la han leído, muy bonita. Sin duda alguna, el encuentro, hermanos, que Natanael tuvo con Jesús cambió su vida para siempre. Ahora, quien tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia, hermanos. Quien tiene un verdadero encuentro con el Señor, su vida cambia. Hace un ratito, hermano Enrique nos decía que cuando tenía, ¿cuántos hermanos? 35 años, el Señor llegó a su vida. Yo no sé si recuerda el día en que el Señor Jesús llegó a su vida. Yo sí lo recuerdo, fue a los 16, en el verano del 84. Ese día, en la iglesia del Divino Salvador, un sábado en un culto de jóvenes, yo acompañaba a una señorita. Y ese día el hermano Gerardo Estrada se acercó a mí, me llevó aparte y me expuso el Evangelio. Y ese día Cristo cambió mi vida, hermanos. ¿Se acuerda el día que Cristo cambió su vida?
es un día muy especial. Así que Natanael no es la excepción. Ese día que Natanael se encuentra con el Señor, cambia su vida por completo. Ahora, Jesús tuvo encuentro con muchas personas. Y le voy a decir algo, nadie le tenía que hablar a Jesús de las personas para conocerlas. Por una simple razón, Él ya las conocía. Jesús, siendo Dios, conocía a las personas. Nadie tenía que acercarse y decirle, mira, Él es Zaqueo, Él cobra impuestos, mira, y no, nadie. O Él es Mateo, Él también es cobrador de impuestos, y a veces se aprovechan. Nadie le tenía que decir. Jesús conocía de una manera perfecta a las personas. Conocía sus pensamientos, conocía sus intenciones con las que se acercaban a Él, como cuando los fariseos se acercaban a Él, y dice la Escritura que se acercaban a Él para tentarle. Y Él ya sabía, conocía su fe, conocía la fe que tenían las personas en Él. Por ejemplo, como cuando se acerca aquel joven rico y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y a Jesús le dice, guarda los mandamientos. Todos los he guardado desde joven. Pero Jesús ya lo conocía y sabía cuál era su debilidad, y lo confronta y le dice, solo una cosa te falta para ser perfecto. ¿Se acuerdan qué le dijo? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo aquel hombre? Se fue muy triste, sucumbió ante su debilidad. Pero Jesús ya lo conocía y nadie le tenía que decir, ¿sí? O como cuando aquellos 4 hombres llevaron a su amigo y lo metieron por el techo de la casa, y dice la Escritura que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y había unos escribas ahí que dice que cavilaban en sus corazones diciendo, ¿quién es este? ¿Quién se cree para perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Y dice la Escritura que Jesús, en su espíritu, conociendo lo que cavilaban en sus corazones, les dice, ¿qué? ¿Qué es más fácil decir a él? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, digo a este hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero dice que cavilaban en sus corazones, y Jesús conocía lo que ellos tenían aquí en sus pensamientos, hermanos. Con Nicodemo fue exactamente lo mismo. Nicodemo, con toda su sabiduría de la ley, con todo su liderazgo espiritual, cuando llega delante de Jesús, Jesús lo ve y le dice, Nicodemo, no importa quién seas, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús vio pecado en el corazón de Nicodemo. Entonces, Cristo conocía el corazón de cada persona que se paraba frente a Él, hermanos. Esto me dice que a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a la gente, podemos engañar a las personas, pero a Dios nunca piense que lo va a engañar, hermanos. Usted puede esconder muchas cosas en su corazón y mantenerlas ahí ocultas, y mientras no las saque, pues nadie se va a dar cuenta. Pero no piense que Dios va a quedar exento de darse cuenta. Él sí se da cuenta, hermanos. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestra fe, Él conoce qué tanto le creemos a Él. Porque Él es Dios, hermanos. Todo lo que hay en nuestro corazón lo conoce el Señor. A Él nada le podemos ocultar. Entonces, cuando Cristo se encuentra con Natanael, la porción que acabamos de leer, pasa algo muy bonito. Pasan 2 cosas. Mire, Cristo, al verlo, revela delante de todos la calidad de persona que es. Mire el versículo 47. ¿Estamos ahí? Juan 1:47. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, ¿qué dijo? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es un halago, hermanos, de parte de Cristo. Qué bendición para Natanael, ¿no?
A pocas personas Cristo las halagaba. Y con Natanael, cuando lo ve, revela delante de todos la calidad de persona. Pero también sucede otra cosa muy bonita. Cuando Natanael descubre, porque cuando lo ve todavía no sabe, ni siquiera cree que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el enviado, que es el ungido. Lo ve, pero todavía no sabe que es Él. Pero hay un momento en que Natanael descubre, emocionado, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces es un momento muy bonito cuando Natanael descubre y se da cuenta que Cristo es el ungido, hermanos. Ahí está en el versículo 48. ¿Lo leemos nuevamente? ¿Me ayuda? ¿Qué dice? Qué bonito, hermanos. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes que yo soy un verdadero israelita? ¿Cómo sabes quién soy yo? ¿Quién te habló de mí? Y lo que Natanael esperaba era que, pues, Felipe me dijo, ¿sí? Felipe me habló de ti, pero Cristo le dice, antes que Felipe te llamara, y aquí está la clave, cuando estabas, ¿dónde? Debajo de la higuera, te vi. Después de esa frase hay un cambio inmediato en Natanael, hermanos. Y es cuando él exclama esa frase que él dice, ese título, dos títulos, cuando dice ahí en el versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué fue lo que convenció a Natanael para que inmediatamente exclamara esa expresión de júbilo? Sí, Señor, Maestro, tú eres el elegido, tú eres el ungido, tú eres el Rey de Israel, tú eres el que nos va a libertar. ¿Qué fue lo que convenció a Natanael para que inmediatamente exclamara de esa manera? Aquí le da dos títulos, uno eterno, cuando le dice tú eres el Hijo de Dios, y el otro mesiánico, tú eres el Rey de Israel. Jesús en el futuro será el rey de Israel, hermanos. Y Natanael lo exclama. Ahora, ¿por qué Natanael se dio cuenta que Cristo era el Mesías? ¿Por qué, hermanos? Pues porque Cristo le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Ahora, ¿qué significa todo esto? Lo voy a tratar de explicar. ¿Por qué Cristo le dice, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi? Y en eso Natanael queda convencido. Natanael era un hombre que amaba, que confiaba y esperaba en las promesas y en las profecías de Dios, a través de los profetas. Pero también era un hombre de oración. Él oraba por la restauración de Israel, por su Rey eterno y por el cumplimiento de sus promesas. Ahora, ¿cómo sé todo esto? Pues un verdadero israelita, esto era lo que hacía. Y Jesucristo le dice, he aquí, un verdadero israelita. ¿Se acuerdan de Simeón? Aquel hombre de Lucas 2:25, donde dice que era un hombre justo y piadoso, y que esperaba la consolación de Israel, y que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin que antes viera al ungido del Señor. Y cuando Simeón, aquel anciano, está en el templo y llega María, él carga al niño y dice, ahora sí despide, Señor, a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Así era Natanael, así era Simeón, un verdadero israelita. Entonces Natanael era un hombre de oración, era un hombre que amaba a Dios, que confiaba en sus promesas, que esperaba el cumplimiento de sus promesas, que esperaba las profecías y que oraba por la restauración de Israel. Ese era Natanael. ¿Sí? Pero la pregunta es, había una costumbre, hermanos, entre los judíos verdaderos
y era que se apartaban de la gente. Eran los judíos verdaderos, no los fariseos. Los fariseos les gustaba estar en las plazas y que la gente los viera que estaban orando, pero los verdaderos judíos, aquellos que les interesaba una comunión con el Señor, ellos se apartaban de la gente solos, sin que nadie los viera. Y muchas veces lo hacían en horas de la noche, cuando todos estaban dormidos. Se iban y se apartaban porque tenían un tiempo de oración con el Señor. Y en ese tiempo de oración oraban, pues, por lo que ellos querían orar, ¿no? Obviamente también por Israel, por las promesas, por todo lo que Dios había prometido a través de los profetas. Pero lo más curioso era que ellos estaban solos y buscaban que nadie los viera, que nadie estuviera ahí presente, que nadie se diera cuenta que ellos estaban orando. No querían a nadie en compañía de ellos. Esa era una costumbre que tenían los judíos verdaderos, ¿no? Entonces lo hacían solitos ellos para estar solos y tener un mejor tiempo de oración. Pero aquí hay algo muy interesante, lo hacían debajo de una higuera. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hacían debajo de una higuera? Y se lo voy a explicar de esta manera y ahorita se lo voy a confirmar con la escritura. Ahí le va. El estar un judío debajo de una higuera o debajo de su vid era el cuadro futuro de la restauración de Israel y del Rey eterno ya establecido por el Mesías. ¿Sí? Lo voy a volver a decir. Si un judío se ponía a orar, se ponía a meditar con el Señor, pero lo hacía debajo de una higuera o debajo de su vid, estaba representando lo que sería el futuro, el cuadro de la restauración de Israel, cuando Cristo en su reino milenial venga y establezca su reino. Y ese tiempo va a ser un tiempo de victoria para los judíos, porque van a ser restaurados. Entonces por eso lo hacían debajo de una higuera, porque así les había dicho el Señor que iba a suceder, y va a suceder, hermanos. ¿Dónde está esta profecía? ¿Sabe dónde está Jonás? Bueno, adelante de Jonás está Miqueas. Busque Miqueas, capítulo 4. Vamos a Miqueas, capítulo 4. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Me espero, si batalla para encontrarlo, y si está en la Biblia, téngalo por seguro. Miqueas, capítulo 4, está ahí. Si encuentra Jonás, ahí enseguida está Miqueas. Ahí estaba esta profecía, hermanos. Miqueas, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Ahora sí, ya estamos ahí, hermanos. Bien, vamos a leer todos estos versículos. Miqueas 4, del 1 al 4. Comenzamos con el versículo 1. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. El reino milenial de Cristo, la restauración de Israel, el Mesías reinando en Sión, y los judíos en toda quietud, en toda paz y en toda seguridad, debajo de su higuera, debajo de su vid. Ese era el cuadro futuro, o es el cuadro que va a suceder en el futuro con Israel.
Pero dice Miqueas, dice el Señor, y se sentará cada uno, está hablando de los judíos, debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Para qué? Para disfrutarla, para disfrutar de la paz, para disfrutar del poder de Cristo, para disfrutar de su reino, para disfrutar de la victoria. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. En ese tiempo los romanos estaban con el yugo opresor sobre Israel. Por eso los verdaderos judíos anhelaban este tiempo, hermanos, y se apartaban solos a orar, solos, sin que nadie los viera, debajo de una higuera. Debajo de una higuera. Por eso era lo que hacía Natanael cuando estaba solo debajo de la higuera, orando al Señor, clamando por el libertador, clamando por el Mesías. Y miren lo que son las cosas. El Mesías ahí estaba. Por eso cuando Cristo le dice, cuando estabas debajo de la higuera, tú solo, creías que estabas tú solo, dice yo, ¿sabe? Otra versión dice, yo estaba contigo, más bonito, ¿no? Y por eso Natanael queda impactado delante del Señor y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora lo creo, porque tú estabas ahí conmigo. Qué bonito, ¿no, hermanos? Qué bonita experiencia de Natanael. Eso fue lo que sucedió cuando Natanael se encuentra con Jesús. La otra cosa bonita que pasó en el encuentro de Cristo con Natanael es como Cristo delante de todos se expresa de él y menciona dos virtudes. Vamos a regresar a Juan capítulo 1 y menciona dos virtudes de Natanael. Ahí está en el versículo 47. Juan 1:47, le dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien ¿qué? En quien no hay engaño. Dos virtudes, la primera, un verdadero israelita. Ahora, por nacimiento, pues todos eran israelitas, ¿verdad? Pero obviamente Jesús no se refiere en el sentido genético, se refiere en el sentido espiritual. Un verdadero israelita, esa es la primera virtud. La segunda virtud es que menciona de Natanael, dice de él que es un hombre honesto, sin engaño, transparente. Ahora quiero mencionar la primera virtud. ¿Qué significa un verdadero israelita? ¿Por qué Cristo dice de Natanael, he aquí un verdadero israelita? ¿Quién era un verdadero israelita, hermanos? Para empezar tenemos que ver qué le había mandado Dios a Israel que hiciera. Vamos allá a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 1 en adelante. Y vamos a ver lo que Dios le había mandado a Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 hasta el 18, hermanos. ¿Sale? Vamos a hacerlo alternadamente. Comienzo con el 1. ¿Ya estamos ahí? Dice Deuteronomio 6:1. Esto es lo que Dios le había mandado a Israel. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel,
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, te quedarían en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en nuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Entonces, ¿qué le había mandado Dios a Israel, hermanos? Que muchos judíos habían dejado de hacer. Dios le había mandado guardar sus mandamientos. Dios le había mandado ponerlos por obra. Dios le había mandado que se los enseñaran a sus hijos y también a sus nietos. Dios le había mandado hacer lo bueno y lo recto delante de él, delante de sus ojos. Dios le había mandado a Israel temer a Dios y amarle con todo el corazón. Eso era lo que Dios le había mandado a Israel. Si un judío hacía todo esto, ¿sabe qué era? Un verdadero israelita, tal como le agradaba a Dios. Según Jesús, ¿así era quién? Natanael. Por eso cuando lo ve, inmediatamente en su deidad lo describe y dice: he aquí un verdadero israelita. Ahora le voy a decir algo, hermanos. Nosotros no somos israelitas, pero somos hijos de Dios. La pregunta es: ¿cómo sería un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo sería un verdadero hijo de Dios? Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 18 y 19. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18 y 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer estos dos versículos a una sola voz. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 y 19. Comenzamos con el 18, unidos. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Un verdadero hijo de Dios, hermanos, no practica el pecado. No vive todo el día, todos los días en pecado. Esto no quiere decir que estamos exentos del pecado. No, hermanos. No estamos exentos de caer en pecado. No podemos dejar de pecar porque aún traemos esta carne, esta naturaleza pecaminosa que todavía traemos arrastrando. Pero lo que sí podemos hacer es apartarnos del pecado. Así que un verdadero hijo de Dios se aparta del pecado. No vive en el pecado todos los días. A diferencia de los que no son hijos, ellos sí viven todos los días en pecado. Ni siquiera se dan cuenta que están en pecado, hermanos.
pero nosotros, por medio del Espíritu Santo, quien nos revela que estamos haciendo mal, sabemos y entendemos que es pecado. Entonces, un verdadero hijo de Dios no vive en pecado continuo. El mundo está en pecado, hermanos. El mundo está en pecado continuo, porque está bajo el maligno, dice Juan. Porque están bajo su obediencia, porque el maligno los dirige, porque Él los guía y todo lo que Él les dice, lo creen. A través de los diferentes medios, lo creen y viven en pecado. Pero nosotros no estamos bajo el maligno. Nosotros estamos bajo el Espíritu Santo del Señor. Así que un verdadero hijo de Dios no vive en pecado. No lo practica todos los días, hermanos. Ahí mismo en 1 de Juan, pero un poquito antes, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. 1 de Juan 2, 3 al 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos estos 4 versículos a una sola voz juntos. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Un verdadero hijo de Dios guarda sus mandamientos. ¿Saben? Aquí tenemos los mandamientos del Señor. Si hay algo que tengamos duda, qué hacer, cómo actuar, cómo tratar a las personas, aquí está. El Señor nos lo dice en su palabra. Y aquí están sus mandamientos. Aquí el Señor nos dice lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, vas a guardar lo que Dios dejó establecido aquí en su palabra. Y te vas a acordar y te vas a detener antes de hacer algo malo y vas a decir, no, porque el Señor me manda que no lo haga y quiero agradarle a Él y no lo voy a hacer. Entonces, si eso haces, hermano, hermana, eres un verdadero hijo de Dios. Pero si delante de ti hay la oportunidad de hacer algo que a Dios no le agrada y tú te acuerdas que al Señor no le agrada y no te importa y no lo tomas en cuenta y te dejas guiar por tu carne y lo haces, entonces ya no eres un verdadero hijo de Dios. Hebreos capítulo 10. Ahí un poquito antes, hermanos. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer versículo 35 y 36. Hebreos 10, 35 y 36. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos estos dos versículos unidos. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Un verdadero hijo de Dios confía plenamente en el Señor y hace su voluntad. Confía en sus promesas, confía en su cuidado, confía en sus decisiones, y confiado en lo que el Señor va a hacer, hace su voluntad. Eso hace un verdadero hijo de Dios, hermanos. No me importa la decisión que el Señor tome, yo voy a hacer su voluntad, aunque no vaya de acuerdo con lo que yo quiero hacer, aunque no vaya de acuerdo con lo que a mí, según mis ojos, me conviene. Según mis ojos me conviene hacer otra cosa, pero el Señor me manda en su palabra que lo haga de otra manera. Y no me importa, yo voy a confiar en Él y voy a hacer su voluntad. No importa lo que pase, porque yo confío en el Señor. Eso hace un verdadero hijo de Dios, hermanos. Pero si haces al Señor a un lado y haces lo que a ti te plazca y no lo tomas en cuenta para nada,
y dices, yo voy a hacerlo, al cabo que el Señor está ocupado con todos mis hermanos que tienen muchos problemas, yo voy a hacer lo que a mí me plazca, entonces no eres un verdadero hijo del Señor, un verdadero hijo de Dios. La voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Entonces yo me voy a santificar todos los días, me voy a apartar del pecado, voy a dejar de hacer las cosas malas, porque esa es la voluntad de Dios para mi vida, y la voy a hacer. Eso es un verdadero hijo de Dios, hermanos. Si el Señor se expresara de nosotros, ¿qué diría? Como de Natanael: he aquí un verdadero israelita, he aquí un verdadero hijo de Dios, he aquí una verdadera hija de Dios. ¿Qué pensaría, hermanos? Y podríamos citar más rasgos de un verdadero hijo de Dios, pero no quiero pasar por alto la otra virtud que Cristo menciona de Natanael, regresando a Juan capítulo 1. Jesucristo menciona dos virtudes. La primera, un verdadero israelita. La segunda, en el cual, dice, o en quien, versículo 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cristo se refiere de él, ahí le va, como un hombre honesto, como un hombre íntegro, como un hombre transparente, como un hombre que habla con la verdad, sin engaños. Yo le voy a decir algo, y seguramente usted estará de acuerdo conmigo. Qué difícil es hoy en día tenerle confianza a las personas, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? De todos desconfiamos, ¿a poco no? Si vamos caminando por la calle y vemos que alguien se acerca a nosotros, ¿qué pasa? Empezamos a desconfiar, ¿verdad? Si vamos al banco y a sacar dinero, ¿no? ¿Y qué hacemos? Hasta por el espejito del cajero estamos viendo que de atrás, ¿sí o no, hermanos? Ahora, ¿tenemos razón suficiente para desconfiar? Pues sí. Si alguien viene y nos ofrece algo, mira, es la octava maravilla del mundo, ¿le creemos, hermanos? A veces sí le creemos, ¿verdad? ¿Pero qué hacemos? Desconfiamos. ¿Le han engañado? ¿Le han defraudado? A mí sí, varias veces. Esa gente que no sé cómo le hace, te envuelve y al final ¡pum!, se desaparecen, ¿verdad? ¿Qué tanta confianza le tenemos a las personas, hermanos? Sinceramente, ¿qué tanta confianza? Dice un hermano, hasta ni los de mi casa les confío en ellos. Se mete uno a bañar y guarda el dinero. No, no es cierto. No, yo le digo, Gina, agarra lo que quieras. Bueno, fuera, ¿verdad, Gina? Pero de todo mundo desconfiamos, hermanos, ¿sí o no? De todo mundo desconfiamos. Oye, ¿y el pastor qué tal? Ah, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, abunda la mentira y el engaño, y es muy difícil confiar en las personas. La honestidad y la verdad brillan por su ausencia. A veces decimos, oye, ¿y qué tal esa persona? Alguien que lo conoce, ¿no? Para pedir referencias de él, para saber con quién vamos a tratar, ¿verdad? Oye, ¿qué tal el mecánico? Oye, ¿qué tal Antonio? No, hombre, le ponen piezas usadas. No, no es cierto. Pero desconfiamos de todo el mundo, hermanos, ¿sí? Y es natural porque abunda la mentira, abunda el engaño, abundan los defraudadores. Y los podemos tener cerquita. Dijo un hermano, yo tengo uno y lo veo cada que me pongo frente al espejo. Tengamos cuidado, hermanos. Pero ¿sabe qué? Natanael era un hombre honesto y transparente, sin engaño. ¿Y sabe qué? Así debemos ser los hijos de Dios. Todos, honestos,
transparentes, sin engaños, sin mentiras, diciendo siempre la verdad, sin tratar de sacar ventaja de las cosas o de las personas, íntegros, de verdad. Y voy a usar esta palabra, hermanos, porque se usa en México, ¿no? Sin tranzas. Yo conozco gente que si te puede, de veras, hermanos, no me digan el nombre porque se los digo. Conozco gente que si te puede robar un peso, te lo roba. Y no son extraños. No es Gina. No es Gina. No, Gina, ella es dueña del dinero, ¿verdad? Pero de veras, hermanos, los creyentes debemos de ser personas honestas, íntegras, transparentes, de verdad, sin engaños, sin robos, sin tranzas, sin sacar ventaja. Así debemos de ser todos los creyentes. Si se preguntara de nosotros, oye, ¿qué tan confiable es? Y póngale su nombre. Oye, ¿qué tan confiable es el hermano Gerardo? No, hombre, ¿verdad? Oye, ¿qué tan confiable es Manolo? No es cierto, Manolo. Y póngale su nombre. Si se hiciera una encuesta, oye, ¿qué tan confiable es? Y ahí ponga su nombre. ¿Qué diría la gente de nosotros? ¿Qué dirían nuestros vecinos, hermanos? A ver, ¿quién quiere que vayamos a su colonia a hacer una encuesta? Levante la mano. Nadie. A su cuadra. Si se preguntaran nuestros familiares, oye, y ponle tu nombre, ¿qué tan confiable es? ¿Qué tan honesto es? ¿Puedes confiar en él? ¿Qué dirían, hermanos? Seamos honestos, ¿qué dirían? ¿Qué dirían tus vecinos? ¿Qué dirían tus familiares? ¿Tus amigos? ¿Qué tanto confían en ti? Miren, vamos a analizar las palabras del apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. Primera carta a los Corintios capítulo 11. Y vamos a leer un versículo que seguramente todos no sabemos, pero vamos a analizarlo, ¿sí? Versículo 1. Así cortito, hasta de memoria seguramente lo va a decir. 1 Corintios 11, 1. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo leemos? Muy bien, otra vez, con voz fuerte. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Le está diciendo a los hermanos de Corinto, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Ahora, Pablo pudo haberse comparado con Pedro. Pablo pudo haberse comparado con Apolos o con Bernabé o con cualquiera de sus compañeros de ministerio. Pablo pudo haber dicho, sed imitadores de mí, así como yo de Pedro. Sed imitadores de mí, así como yo de Apolos, así como yo de Bernabé, así como yo de Tito, así como yo de Timoteo. Y era correcto, hermano, ¿sí o no? Pero Pablo utiliza el parámetro más alto. ¿El de quién? El de Cristo. Y él les dice, sed imitadores de mí, así como yo imito y trato de vivir igual que Cristo. Él utiliza el parámetro más alto, el del Señor Jesús, y eso lo lleva a tener una mayor responsabilidad de su conducta, pero créanlo, es la mejor. Es la mejor. Entonces, según Pablo, hermanos, ¿qué tanto deben de confiar las personas en nosotros? Si yo le digo, oye, pues yo soy como Pascual, un ejemplo, Pascual, ¿sí? Siéntate privilegiado, ¿sí? Yo soy como Pascual. Y uno va a decir, no, pues entonces ni para nada, no es cierto. O así, no, qué bueno. O yo soy como fulano. Y está bien, hermano, ¿sí? Es correcto y es válido. Yo quiero ser como el hermano tal, yo quiero ser como el pastor tal. Es correcto, hermanos, porque Pablo lo está poniendo de ejemplo. O sea, es correcto que veamos a otras personas y las imitemos, claro, de buen testimonio, de buen nombre. Y está bien, no está mal. Pero según Pablo,
¿Qué tanto deben de confiar las personas en nosotros? Como si confiaran ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Porque esa debe de ser nuestra meta. Más que parecernos, y es bueno, a cierto hermano, a cierto pastor, o en el caso de las hermanas, a cierta hermana, según su testimonio, que es bueno, pero más que parecernos a ellos, nuestra meta, hermanos, debe de ser parecernos al Señor Jesús. ¿Dónde dice esto? En un versículo que todos conocemos, Efesios capítulo 4, vamos ahí. Efesios capítulo 4. Allí el apóstol Pablo es bien claro y lo menciona. Versículo 13. Efesios 4. Bueno, desde el 11 para entender el contexto, ¿sí? Efesios 4, 11 al 13. Pablo está hablando de Jesús. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer desde el 11 hasta el 13. Leemos el 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestro parámetro, hermanos? El Señor Jesús. ¿Qué tanto deben de confiar las personas en nosotros? Se oye así medio alocado, pero es la verdad. Como si confiaran en Jesús. Porque así lo dice la Escritura. Con esa confianza las personas deberían de vernos. Con la confianza que le tienen a Jesús. De que no les va a fallar. De que lo que dice, eso es. De que les va a hablar con la verdad. De que no les va a engañar. Así debemos de ser, hermanos. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar otro nivel. Las palabras de Jesús. Juan, capítulo 14. Ya vamos terminando, hermanos. Juan, capítulo 14. En esta porción, el Señor Jesús está hablando con los discípulos y ya les había dicho que los iba a dejar. ¿Y sabe qué pasó con los discípulos? Los discípulos se llenan de espanto y de miedo. Y Jesús detecta en ellos miedo. Miedo y temor. Entonces por eso comienza el capítulo 14, el versículo 1. Vamos a leer Juan 14, del 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos unidos, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Ellos tenían mucho miedo porque Jesús ya les había revelado que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado en una cruz y que los iba a dejar. Y ellos se espantaron. 3 años con el Señor, y ahora ¿quién va a estar con nosotros? Y Jesús detecta incredulidad en ellos, que detecta más bien miedo, no incredulidad, sino miedo, temor. Y detecta que estaban turbados. Cuando uno se asusta así, en gran manera, prácticamente es cuando uno dice: se turbó mi corazón. Por eso Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Y ellos, Jesús detecta que algunos piensan: bueno, entonces Jesús se va, ¿y ahora qué? ¿Todo fue un fiasco? ¿Dónde voy a ir cuando muera? Entonces, ¿sí existe el cielo? ¿El Señor sí me va a llevar o no? Por eso Jesús les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, van a ir allá. Y él ve que están completamente llenos de pavor y de miedo. Pero fíjense, lo que Cristo les dice al principio, la frase, primero les dice: no tenga miedo o no se turbe vuestro corazón. Pero lo que quiero que veamos es lo siguiente. Miren lo que les dice: creéis en Dios. Es una afirmación.
Ustedes creen en Dios. Pues así como creen en Dios, crean en mí. ¿Sí? Créanme lo que les estoy diciendo. Así, con esa convicción que tienen de creer en Dios, créanme a mí lo que les estoy diciendo. Cristo pudo haberles dicho, ¿creen en Moisés? Y ellos hubieran dicho, sí, sí creemos en Moisés. O Cristo les pudo haber dicho, ¿creen en Abraham? Sí, sí creemos en Abraham. Pero Cristo se va al máximo parámetro y les dice, ¿creen en Dios? Yo sé que ustedes creen en Dios. Pues de esa manera que creen en Dios, créanme a mí. Ahora yo le voy a decir algo. Si usted le pregunta a la gente, independientemente de quién sea, ¿no? Para no causar problemas. Pero si usted le pregunta a la gente, oye, ¿crees en el presidente? ¿Qué le va a decir la gente? Pues no. Nah. ¿Verdad? Oye, ¿y tú crees que el presidente nos lleva a primer mundo? Nah. Ni en los sueños. ¿Sí o no? O si usted le pregunta a la gente, oye, ¿tú crees en el gobernador? ¿Qué le va a decir la gente? Menos, ¿verdad? Ahora vámonos más cerquitas. Oye, ¿tú crees? Bueno, ya mejor no digo nombres. Tampoco, ¿verdad? Pero si usted le pregunta a la gente, ¿crees en Dios? ¿Qué le va a decir? Que sí. Ahora, dígame con una sola palabra. Con una sola palabra. Yo sé que me la va a decir. Si le preguntara a la gente, ¿qué tanto crees en Dios? Una sola palabra. Totalmente, pero no es la que yo tengo aquí. Una sola palabra. ¿Qué tanto crees en Dios? Ciegamente. Ciegamente. ¿Sí o no? Con los ojos cerrados yo creo en el Señor. Si yo le preguntara a usted, hermanos, hermanas, ¿qué tanto cree en Dios? ¿No me contestaría usted así? Ciegamente. Pues le voy a decir algo. A ese grado deben de creer las personas en nosotros. No es idolatría, es la verdad. Ciegamente. ¿En qué sentido? No en poder, porque no somos poderosos, porque Dios hace milagros, nosotros no. Pero sí en honestidad, sí en verdad, sí en transparencia. En eso, las personas deben de creer en nosotros ciegamente. Los creyentes, hermanos, debemos de ser las personas más honestas de este mundo. Así era Natanael. Así era Natanael. Con Natanael tú podías ir y tenías la convicción de que te iba a hablar con la verdad. Con Natanael tenías la garantía de que no te iba a fallar, de que lo que él te decía, eso iba a ser. Con Natanael tenías la garantía de que no te iba a engañar. Si Natanael te iba a vender algo, sabías que lo que te iba a vender era bueno. Así que, hermanos, los creyentes debemos ser las personas más confiables sobre la tierra. Mire, vamos a ver lo que dice Proverbios 20:10. Proverbios 20, versículo 10. Es un ejemplo solamente, hermanos, de la honestidad que Dios requiere de nosotros. ¿Ya estamos ahí? Proverbios 20:10. Leemos el versículo, dice: pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Las mentiras, hermanos, los tratos mentirosos, aborrece el Señor. Vamos a Deuteronomio, habla de lo mismo, capítulo 25, y era lo que le mandaba a Israel. Deuteronomio, capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 16.
Deuteronomio 25, 13 al 16. Estas eran leyes mercantiles, pero al final de cuentas también morales, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Deuteronomio 25, 13 al 16. Leemos estos versículos unidos. Dice el 13: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios. Pero Dios le dice a Israel: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Es decir, si hay manera, pongo la pesa chica, que no se dé cuenta. Y si se da cuenta, pues ya pongo la pesa grande. Trampas en los negocios, hermanos. Eso no le agrada al Señor. Segunda de Timoteo 2:15. Ya no lo sabemos este versículo, pero quiero que lo leamos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le habla a Timoteo y miren lo que le dice, y es para todos, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Segunda carta a Timoteo 2:15. Lo leemos unidos, este versículo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra aprobado encierra también la honestidad, la transparencia. Los creyentes debemos de ser las personas más honestas sobre la tierra. Los creyentes debemos de ser las personas más transparentes, hermanos. Si hay alguien en quien deben confiar las demás personas, deben de ser en usted y en mí, en los hijos y en las hijas de Dios. Los creyentes no debemos de engañar a las personas. Es preferible hablar con la verdad. Si debes, paga. Si no tienes, haz convenio. Pero no, que no se te olvide. Si vas a hacer un favor, hazlo desinteresadamente. No busques sacar una ventaja. No busques sacar un provecho y decir, bueno, voy a aprovechar que... No, nada. Hazlo desinteresadamente, con todo tu amor. Si vas a vender un coche, habla con la verdad. ¿Cuánta desconfianza tenemos, hermanos, cuando compramos un coche y tenemos tanto miedo de que el coche ese maquilladito, bonito, y después al otro día se desarme todo? ¿A poco no? Pero cuando nos topamos con un verdadero hijo de Dios que nos lo vende y que nos habla con la verdad, tenemos la plena confianza de que lo que nos dice así es. Así es que si vas a vender un coche, habla con la verdad y dile: el carro trae esto y esto y aquello. Y ya la persona sabe y decide, pero tú estás hablando con la verdad. Y si dices: pero es que mi carro está todo defectuoso, hermano, está bien viejito, nadie lo va a comprar, pues tengo que decirles que está muy bueno. No hagas eso, hermano. Ora a Dios, y Dios tiene el poder para conseguirle un comprador. Para todo hay compradores, hermanos, pero habla con la verdad. Si vas a vender una casa, también habla con la verdad. Si vas a hacer un trato, habla con la verdad, pero no trates con el engaño, no hables con el engaño. Que la gente confíe en ti plenamente. Así era Natanael, hermanos. En Natanael había una plena certeza y seguridad de que con él no había fraude. Así es que nosotros debemos de ser la luz de este mundo, que las personas confíen en nosotros, en honestidad, en transparencia, hermanos. No buscando ganancias deshonestas. Dice uno de los requisitos. Lo que Dios nos quiera dar está bien, hermanos, pero no de manera deshonesta. Así era Natanael, sin engaño. ¿Qué tanto confían en ti las personas? Esa es la pregunta. Yo le quiero invitar a que esta mañana hagamos un pacto con el Señor y le pidamos que nos ayude a ser como Natanael, un verdadero hijo de Dios y una persona sin engaños, sin mentiras. ¿Lo hacemos, hermanos? Vamos a orar, todos en actitud de oración. Bendito Señor que estás en el cielo. En esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos instruyes,
tú nos guías, tú nos das la guía de nuestra vida, cómo vivir cada día de manera correcta, como a ti te agrada. Este mundo está bajo el maligno y vive como le place, cada quien haciendo lo que bien le parece. Pero nosotros no queremos vivir así. Nosotros queremos vivir haciendo lo que a ti te agrada, Señor, porque te amamos. Pero tenemos luchas cada día y no es fácil. Pero bendito seas porque tu Espíritu Santo nos ayuda y tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así es que sí se puede ser un verdadero hijo tuyo. En esta mañana, Señor, tú nos has enseñado cómo ser verdaderos hijos tuyos, cómo ser verdaderos hijos honestos, transparentes, de una sola cara, no de doble cara, no hipócritas, no mentirosos, no engañadores. Y queremos ser así como a ti te agrada, Señor, como era Natanael. En esta mañana, Señor, yo pongo en tus manos a cada hermano y cada hermana que están orando delante de ti y que están aprovechando que vinieron a congregarse, para que no sea en vano su estancia aquí en la iglesia, hermanos, Señor, de nuestros hermanos. Que no sea en vano su venida, que no sea en vano su levantada, sino que sea de provecho, que salgan diferente, que salgamos con convicciones nuevas, que hagamos inflexión en nuestra vida, cambios en nuestra vida, Señor, para bien, como a ti te agrada. Así que pongo en tus manos la oración de cada uno de ellos, así como estamos, hermanos, orando a Dios. Usted pudo haber estado en cualquier otro lugar en esta mañana, pero decidió venir porque su corazón se goza con los cantos y escuchando la palabra del Señor. Pero que no le baste con eso, hermanos. Que esta mañana usted tome decisiones, que valga la pena el haber venido. Quite todo prejuicio de su corazón y pídele a Dios que le ayude a ser mejor persona. Así que yo le invito a que si la palabra de Dios tocó su corazón en esta mañana, usted haga un pacto con el Señor y le diga: Señor, últimamente he estado haciendo cosas pues que no te agradan y que no están bien delante de las personas, porque me he dejado llevar por la codicia, por cualquier otra cosa, ¿no? Últimamente he hecho cosas, Señor, que he engañado a las personas, aunque sea poquito, pero lo he hecho, Señor. Pero ahora en adelante yo quiero ser una persona honesta, quiero ser una persona transparente, quiero ser una persona que los demás confíen en mí y que cuando se expresen de mí tengan una plena confianza de que no les voy a fallar. Pero necesito tu ayuda. Quiero ser un verdadero hijo, una verdadera hija del Señor, que te ame, que guarde tus mandamientos. Ayúdame, Señor. Quiero que en este día tú me ayudes y quiero hacer un pacto contigo para empezar a hacerlo a partir de hoy. Tanta gente que engaña en este mundo y yo quiero marcar la diferencia. Díselo al Señor. Es lo más bonito cuando la gente se expresa de ti y dice: esa persona es tan confiable. Es un honor porque se glorifica el nombre de Dios. Si alguien quiere hacer un pacto con el Señor, yo quiero orar por usted. Levante su mano, quiero orar. Amén, Dios le bendiga. Amén, amén, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Amén. Dígale al Señor: Señor, yo batallo, yo digo muchas mentiras, a veces ni siquiera me doy cuenta y digo muchas mentiras, o a veces exagero las cosas que al final de cuentas también son mentiras. Ayúdame para ir dejando eso, Señor, porque tenemos tantos problemas, hermanos, con nuestra carne, ¿sí o no? Batallamos mucho, pero tenemos la bendita ayuda del Señor y sí podemos dejar de hacerlo. Así que pídele al Señor que te ayude. Yo quiero orar por ti. Habrá alguien más que quiera hacerlo. Amén, Dios te bendiga. Amén, amén, Dios te bendiga. Alguien más, hermanos. Somos seres humanos y siempre vamos a tener errores hasta que
tengamos el cuerpo perfecto que el Señor nos dé y estemos con el Señor. Pero mientras vamos a seguir teniendo errores, pero sí podemos ser mejores personas delante de Dios cada día. Si ya no hay nadie más, vamos a decirle al Señor que nos ayude. Señor bendito, gracias por tu palabra. Sabemos que tú nos entiendes, que somos seres humanos y que tenemos fallas, pero queremos hacer lo que a ti te agrada, Señor. Queremos hacer las cosas bien, como tú lo dejaste establecido en tu palabra, no como nuestra carne nos dice, sino como tú nos lo mandaste. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, a ser mejores personas, para que el mundo nos vea y podamos causar impacto en ellos y puedan tener un cambio. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que tomaron decisión en esta mañana. Y ayúdanos cada día a ser mejores. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.